Buenas a todos y a todas, aquí estamos de nuevo, esta vez para comenzar un nuevo tema que se titula Realismo y fin de siglo. Mirad, nos encontramos todavía en el siglo XIX, que es el siglo donde hemos estado viendo el romanticismo, pero nos situamos a partir de 1850, es decir, a mediados de siglo en adelante, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? ¿Por qué señalamos nuevas corrientes literarias en el siglo del romanticismo? Pues porque a partir de 1850 Europa vive un gran desarrollo de las ciencias experimentales, ¿no? Aparecen nuevas disciplinas como la psicología, la psiquiatría, la sociología, relacionadas con un mejor conocimiento del individuo. Esto va a repercutir sin duda en el arte, ya veréis por qué. El positivismo científico, que es lo que impera a partir de este momento, defiende la necesidad de investigar los hechos observables. Ya no le sirve la interpretación personal o sobrenatural del mundo, que es la que seguían los románticos, sino que necesitan la comprobación de hipótesis a través de la experiencia. Surge entonces la figura profesionalizada del científico, que afectará también a la imagen del escritor. Conforme avanzamos hacia el final del siglo XIX y a medida que la ciencia no aporta todas las respuestas, porque bueno, ya sabemos que no ha podido a día de hoy todavía resolverlo todo, la razón se vuelve a cuestionar de nuevo, lo mismo que sucedió en el siglo XVIII, ¿no? Y en el mundo del arte renace un artista al margen de la sociedad, al igual que era el romántico, pero con una actitud menos comprometida que la de este, ¿de acuerdo? Por eso, a raíz del positivismo científico, y a raíz también un poco de la desilusión que suscita la ciencia a finales del siglo de nuevo, pues vamos a encontrar unas nuevas tendencias literarias, en general artísticas, de mediado y fin de siglo, ¿de acuerdo? Siguiendo este planteamiento, tenemos que dividir la obra literaria en dos grandes tendencias, ¿vale? Por un lado, a mediados de siglo se empezará a cultivar lo que es el realismo y el naturalismo, y conforme vamos avanzando hacia final del siglo tenemos la segunda tendencia, que es la búsqueda de belleza o el arte por el arte. Comenzamos con la primera y más conocida por vosotros, que es el realismo y el naturalismo. Mirad, el realismo intenta imitar al científico, ¿vale? Intenta representar fiel y objetivamente la realidad, mientras que el naturalismo, bueno, también hace lo mismo, ¿no? Intenta prestar atención a la realidad tal cual es, pero se centra más en la medicina, en la miseria humana, en los sectores sociales que casi nunca, pues, a los que casi nunca se le ha prestado atención, como son los grupos marginales, las personas con algún defecto físico o psíquico, ¿vale? Hablaremos de ello posteriormente, pero lo que quiero que quede claro es que en estas primeras tendencias de mitad de siglo, del realismo y naturalismo, el escritor va a imitar al científico porque va a ponerse como si dijésemos con un microscopio a intentar reflejar la realidad del momento tal cual es. ¿De acuerdo? Esto va a dar lugar a una serie de técnicas narrativas y literarias nuevas que iremos comentando. Pero conforme va avanzando el siglo, como he dicho anteriormente, y nos vamos acercando al final, aparece otra nueva tendencia, que es la búsqueda de belleza o el arte por el arte. Esto empieza a surgir cuando la ciencia deja, ¿no?, de dar respuesta o, bueno, no llega a alcanzar la respuesta que los escritores esperaban sobre el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez más se dan cuenta de que el arte no puede tener una utilidad meramente práctica, no puede estar siempre al servicio de la denuncia o de la ciencia, no, el arte tiene que existir por el arte, ¿no? Ya lo hablábamos en clase que un poema si no persigue la belleza, pues no tiene calidad literaria, ¿verdad? Y muchas veces pasa eso con el resto de géneros. El caso es que se vuelve a finales de siglo a reivindicar la belleza por encima de la autoridad del arte, ¿no? Al arte solo se le va a pedir, en este caso, que sea bello, independiente y amoral. Esto va a derivar en diferentes movimientos esteticistas que resaltan la importancia del goce de los sentidos a través de la literatura, como por ejemplo el simbolismo o el decadentismo. Brevemente, ¿qué es el simbolismo? El simbolismo es una tendencia literaria, generalmente en poesía, que persigue la belleza pura y el uso de símbolos en lugar de la razón para interpretar el universo. La razón no da respuesta, quizás la simbología sí. ¿De acuerdo? Y por último, el decadentismo
es otra tendencia que persigue un tema muy determinado. Es decir, el decadentismo es una tendencia literaria que busca los motivos de la depravación humana y de la corrupción. Tratan el erotismo y también la atracción por lo prohibido, por la ciencia oculta, por el satanismo y este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer un resumen de esta diapositiva antes de pasar a la siguiente, quiero que quede claro, ¿no?, que desde mediados del siglo XIX en adelante vamos a ir viendo estas dos tendencias, por un lado realismo y naturalismo y ya a final de siglo la búsqueda de la belleza o el arte por el arte. Continuamos. Vamos a ir ahora viendo estas dos tendencias unidas a los géneros literarios, es decir, vamos a ver cómo se trata la narrativa en este momento. Os adelanto que tiene que ver con el realismo y el naturalismo. Esa parte final del arte por el arte no aparece tan cultivada en la narrativa como sí en la poesía, como es lógico, ¿no? La búsqueda de belleza, del arte por el arte, de la palabra pura, eso va a estar en la poesía, ¿no? Y en el teatro, pues vamos a tener un poco de cada, es decir, un poco de realismo y naturalismo y otro poquito del arte por el arte. Pero empezamos por la narrativa porque sin duda tenemos que tener en cuenta que es el género y en concreto la novela es la protagonista del siglo XIX, ¿vale? La novela va a reproducir la vida del hombre corriente en la sociedad de entonces. Nos vamos a encontrar en la novela preocupaciones monetarias, amorosas o de salud corporal. No hay grandes heroísmos como hemos visto en otros siglos, exceptuando la narrativa de aventura, ¿vale? Pero sí va a haber en la novela de este siglo mucho análisis psicológico, ¿de acuerdo? Hemos visto en la introducción que nace la psicología y la psiquiatría, esto también influye obviamente en la novela, ¿no? Vale, ¿cómo influye en la novela? Pues con la incorporación de nuevas técnicas narrativas, que vienen sin lugar a duda dadas por la influencia de la que estamos hablando. Mirad, ya veréis cómo las técnicas que vamos a ver a continuación son reflejo directo de la influencia de la ciencia en la literatura. Mirad, la primera es la observación de microscopio, disección y escudriñadora mirada de los personajes. Es decir, en una novela vamos a encontrar cómo el narrador observa al personaje en todos sus detalles, en todas sus facetas, cuando va a actuar analiza el porqué, como si estuviésemos mirando al personaje con un microscopio. ¿De acuerdo? Esa es la sensación que nos da. El narrador disecciona al personaje, explica los motivos de por qué hace un acto, por qué no lo hace, ¿de acuerdo? Y además, esta obsesión por la observación minuciosa de los rasgos del personaje va a hacer que las novelas de esta época pues nos ofrezcan abundantes descripciones, muy ricas por un lado y a veces un poco tediosas, también hay que reconocerlo, ¿eh? Otra de las características de la influencia de las ciencias es la del determinismo, del medio social y de la herencia genética. El narrador tiene claro que el personaje protagonista de su novela viene determinado, su carácter, por la herencia genética, por las características que tiene al nacer y por el medio social en el que vive. Por eso el narrador se preocupa por detallarnos de qué familia venía el personaje, cuáles eran las características y sobre todo la educación que éste tuvo para después entender mejor su carácter y sus acciones. ¿De acuerdo? Obviamente el siguiente punto, el culto a los hechos, el culto a la objetividad, a la razón, a lo que se puede, a lo que es tangible, a lo que se puede ver y tocar, ocupa un lugar primordial, ¿no? También en esta novela. La fijación en lo real y objetivo. Si hemos dicho que el escritor quiere ser como un científico que ofrece la realidad pura y objetividad, tiene que documentarse. Si el novelista no va a hablar de una ciudad, como puede ser Madrid, tiene que irse a la capital, tiene que pasear por sus calles, apuntar los nombres, los monumentos, e incluso, como están a mitad del siglo XIX, encontraremos reflexiones sobre momentos históricos, sobre el rey que estaba en aquel momento, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, se nos pretende ofrecer una realidad, un ambiente que existe y que se puede comprobar su existencia a través de los datos que nos ofrecen la novela simplemente con un desplazamiento a la ciudad y comprobando que lo que se nos menciona es verdad. ¿De acuerdo?
Luego, en cuanto al tipo del narrador, pues si en el romanticismo primaba el yo, la primera persona, aquí vamos a tener el narrador omnisciente, porque es el narrador con el microscopio el que conoce al personaje en todos sus detalles, en todas sus facetas, sabe lo que piensa, sabe lo que va a hacer y sabe las consecuencias y todo acerca del personaje, ¿no? Estas son las características que nos ofrece este tipo de narrador. Y por último, surge un estilo nuevo, mirad, porque cuando vemos cómo el narrador reproduce las palabras de los personajes, sabemos hasta el momento que se puede hacer de manera directa o indirecta. Sin embargo, a partir de este momento, a mediados del siglo XIX, crean el estilo indirecto libre, que es una forma de acercar al lector al personaje. ¿En qué consiste este estilo indirecto libre? Pues mirad, es una mezcla de estilo directo e indirecto, ¿de acuerdo? El narrador se introduce en la mente del personaje y reproduce sus pensamientos sin marcarlos con comillas o introducirlos con un verbo de lengua u opinión, que es lo que se hace en el estilo directo. En este estilo predominan los verbos en pretérito imperfecto. Vuelvo a repetir que la finalidad de este estilo indirecto libre es la de acercar al lector al personaje, ¿de acuerdo? Bien, voy un poco rápido porque si no la presentación se va a hacer muy extensa y tampoco os quiero aburrir. El siguiente género es la poesía y esto está más vinculado con el gusto del arte por el arte, con la segunda estética que hemos señalado y no con la del realismo y el naturalismo, ¿de acuerdo? Mirad, tanto es así que se vincula a esta nueva corriente que se dice que cuando la poesía entra en esta dinámica de la persecución única de la belleza, entra en su llamada modernidad. ¿De acuerdo? El poeta que la inicia sería Baudelaire y, bueno, pues el simbolismo francés también. ¿En qué consiste la modernidad poética de esta mitad de siglo? Pues mirad, consiste en que en la poesía va a aparecer lo transitorio, lo fugitivo y lo urbano. Mirad, esto es bastante novedoso en relación a los temas de la poesía de otros siglos, ¿no? Porque siempre se escribe a lo que es inmortal, a lo que es fijo, a lo que se repite. Sin embargo, ahora cambia, ¿no? Habla, como digo, de lo fugitivo, de lo que se va y sobre todo cambia al introducirse el tema urbano o los grupos marginales en poesía, ¿vale? Con protagonistas, con personajes como prostitutas o vagabundos en poemas, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, el máximo exponente es Charles Baudelaire en Las Flores del Mal, que incluso inicia el llamado poema en prosa, ¿de acuerdo? Porque, bueno, el verso y el ajuste métrico se le queda corto para expresar todo el lirismo que él quiere transmitir y por eso acude a la prosa. Es un género misceláneo, una mezcla de verso con narrativa, podríamos decirlo así, ¿de acuerdo? Bien, un poeta que también tenemos que destacar de este momento es Verlaine, ¿vale? Que reivindica el llamado malditismo. ¿Eh? ¿Qué es el malditismo? Que luego va a dar lugar a la generación de los poetas malditos. Pues es el no respeto a las convenciones sociales. En este sentido, cobra relación o nos puede recordar al espíritu romántico, ¿no? Que no quiere respetar ninguna norma ni convención social. Lo que pasa es que lo hace con otro tono, no se implica tanto como el romántico, sino que es más bien una queja y, no sé, una expresión de hastío, de tedio ante la vida que le ha tocado vivir al poeta en este momento, pero no hay tanta implicación ni tanta pasión como había en el romanticismo, ¿de acuerdo? Y por último, otro poeta renovador de este momento es el norteamericano Walt Whitman, quien canta con optimismo al amor, los cuerpos, la libertad, la unión ciudadana y democracia. Mirad si todo esto es modernidad poética, ¿eh? Hasta el momento, en todo lo que llevamos de curso, no hemos visto ningún poema dedicado a un grupo marginal, ningún poema dedicado a una prostituta, a un vagabundo, a una ciudad, a la democracia. Hay reflexiones, eso sí, en prosa, pero con este lirismo no, ¿de acuerdo? Y esto es propio de este siglo. Y por último, el teatro adquiere, como ya he adelantado anteriormente, las dos vertientes posibles de este momento. Por un lado, la vertiente realista,
y por otro lado la simbolista o la del arte por el arte. La parte realista se nota en el afán de reflejar la vida y su complejidad, ahondando en la psicología de los personajes una vez más. Y la estética simbolista es que presenta estado anímico en un mundo real y simbólico, ¿vale? Surge así lo que llamamos el teatro de la idea, que es un teatro maravilloso en el que los conflictos son interiores, aunque se discuten en escena. Uno de los autores más representativos de esta época es el noruego Ibsen. Probablemente habréis oído su obra más famosa, que es Casa de Muñecas, en la que Nora, su protagonista, abandona la seguridad de un matrimonio mediocre buscando una libertad que la haga vivir de manera auténtica y feliz. Bueno, voy un poco rápido, pero simplemente destacar que el análisis psicológico que se hace de su protagonista, Nora, no tiene desperdicio, ¿de acuerdo? Y se mezcla ese afán de reflejar la psicología con detalle de los personajes y al mismo tiempo pues aparece esa inmersión, el estado anímico irreal, ¿no? Incluso de ensoñación que a veces vive la protagonista. Esta renovación del teatro, pues en España la lleva a cabo Ramón María del Valle Inclán, ¿de acuerdo? Que también será objeto de estudio, pero en otro momento. Vale, ¿cuáles son los temas de todos estos géneros? Pues mirad, vamos a tener los temas de siempre, el héroe, la mujer, la sociedad, pero van a sufrir una renovación, ¿de acuerdo? Mirad, el héroe ya no es el héroe rebelde romántico, ¿de acuerdo? No es el que se enfrenta al mundo, sino que es un héroe que participa de la estructura económica y social. Su característica esencial es que se psicologiza, ¿no? Es decir, lo que prima son sus vaivenes interiores. Una vez más, adquiere importancia lo que vengo diciendo, ¿no? El análisis detallado de la psicología de los personajes, que es una de las características del realismo, ¿de acuerdo? Entonces, atendiendo al estudio de su psicología, podemos encontrar también varias posibilidades o diferentes variantes. La primera es el héroe obsesivo. Este héroe primero se puede considerar un poco herencia del romántico, ¿eh? No tan rebelde como hemos dicho antes, pero sí que adquiere varios tintes que nos pueden sonar. Mirad, aparte de los protagonistas con enfermedades físicas, destacan los que tienen enfermedades mentales, porque aparecen protagonistas que se sienten continuamente nerviosos, atormentados y víctimas de su excesiva sensibilidad. ¿Veis? Aquí lo he anotado, herencia romántica, porque el hombre romántico era así, ¿verdad que sí? Un ejemplo de este héroe obsesivo lo tenemos en el protagonista de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Otro personaje muy curioso, propio de esta época, es el dandy. Bueno, y el bohemio, no son exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Lo que sí tienen en común es que ambos se pasean por la ciudad observando y dejándose mirar. Son dos protagonistas narcisistas, ¿vale? Que cultivan la pose externa. En el caso del dandy, cultiva la pose aristocrática y la búsqueda de la belleza. Es muy presumido, es cosmopolita. Él cree, el dandy, que él mismo es una obra de arte. Fijaos hasta dónde llega el narcisismo y la prepotencia. El bohemio es parecido, pero adquiere otros matices, ¿no? Es un marginado social, prefiere la penuria económica a renunciar a su ideal de belleza. Es rebelde, en este caso sí es provocativo, a veces con moral escandalosa porque llega a consumir drogas, le gusta lo satánico e incluso expresa actitudes eróticas sin tapujos, ¿vale? Como representantes de este héroe tenemos al propio poeta Rimbaud o al dramaturgo Oscar Wilde, ¿vale? Porque aquí fijaos que citamos a los autores que representan este estereotipo y que luego pues lo representan en su obra. Por último tenemos el héroe aventurero. Hay que reconocer que este héroe protagoniza novelas de menor prestigio en su momento, pero estas novelas hoy en día se han revalorizado, ¿eh? Es el caso, por ejemplo, de las novelas de Julio Verne, tan conocidas por todos, que en principio, bueno, están dirigidas a adolescentes, pero que enseñan lecciones de geografía o ciencia e inician el género de aventura de la ciencia ficción. Destacan, por otro lado, también las novelas de aventura llevadas a cabo en África o más exóticas, como Las minas del rey Salomón, del británico Haggard, o Colmillo blanco de Jack London. Por otro lado, quizás más famosas, ¿no? La aventura de niños como Oliver Twist de Dickens o Tom Sawyer de Mark Twain. Las aventuras de detectives generan el nacimiento de la novela negra policíaca que perduran en la actualidad. Puede ser a día de hoy uno de los géneros más vendidos, ¿eh? No sé si os gusta a vosotros este género, pero puede ser de los más
los bestsellers, la mayoría pertenecen a este género. El impulso del nacimiento de esta novela de aventura lo dio Doyle con la aventura de Sherlock Holmes, también muy conocida, llevada al cine. Y por último, también destacan la aventura de misterio y de terror, tales como Drácula, de Bram Stoker, o El extraño caso de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, de Stevenson, también muy, muy conocido. Dejando el tema del héroe, pasamos al de la mujer. La mujer adquiere dos imágenes, ¿vale? Dos facetas. Por un lado, la mujer infiel y por otro lado, la mujer fatal. La mujer infiel, como su propio nombre indica, pretende, bueno, pues ofrecer una realidad que se vivía en la época, ¿no? Eh, porque había muchas mujeres que estaban casadas por conveniencia, no eran felices en su matrimonio, y a partir de este momento se pretende comprender y entender el estado anímico de estas mujeres. Se reflexiona sobre el encierro al que muchas se ven sometidas y al aburrimiento de un matrimonio sin amor, ¿no? Muchas de estas mujeres protagonistas, incluso, ¿no?, de las novelas, acaban quitándose la vida. Es el caso de Ana Karenina, de León Tolstoy, o protagonistas de otras novelas, también de mujeres infieles, como son Madame Bovary, Naná, Fortunata y Jacinta, Pepita Jiménez, una lista muy larga de obras realmente magistrales. El segundo prototipo de la mujer es la mujer fatal. Es una mujer sexualmente insaciable que conduce al hombre a la perdición y al abismo. Esta mujer tiene un poder de seducción máximo. Para algunos críticos, este tipo de mujer genera en el hombre miedo. Eh, Algunos críticos quieren ver en ese miedo pues al avance o al nacimiento incipiente feminismo que estaba teniendo lugar y a los avances sociales de la mujer. Esta imagen de la mujer fatal también la encontramos en Baudelaire en Mujeres condenadas, ¿de acuerdo? Por un lado, como digo, la mujer infiel y por otro lado la mujer fatal que genera un atractivo por su misterio, por su seducción y que, digamos, provoca al hombre el mayor de los placeres, por decirlo de alguna manera, y el mayor de los dolores, porque la mujer fatal nunca se entrega 100% a un único hombre. ¿Vale? Otro tema que aparece, y esto sí es más novedoso, propio de esta época, es el de la enfermedad. Con el auge de la ciencia, del que venimos hablando, la medicina se convierte en materia narrativa y el médico se hace un personaje imprescindible. Se estudia al enfermo, una vez más adentrando en la psicología, pero también en sus procesos fisiológicos. Estos procesos se describen en una aproximación atenta a lo real, con objetividad también. Un ejemplo de descripción minuciosa de los efectos del daño al cuerpo que provoca la enfermedad, bueno, en concreto, en este caso, una ingestión de arsénico voluntaria, es la que hace el narrador despiadadamente de Madame Bovary tras su acto de suicidio. ¿Vale? Aquí el lector se ve sometido a todo lujo de detalles, es decir, a una descripción muy minuciosa de cómo el cuerpo se va quedando sin vida, de cómo las costillas y la zona del pecho convulsionan, cómo los ojos salen de su órbita. Es muy desagradable, hay que reconocerlo. Un dato destacable en este sentido es que la mayor parte de los protagonistas de las novelas naturalistas están enfermos, chicos, con enfermedades hereditarias y aumentadas por la insalubridad del medio en el que viven. Un ejemplo es Naná, de Zola, que fallece por viruela y aquí una vez más el narrador nos describe de manera especialmente desagradable el estado en el que queda el cadáver. ¿De acuerdo? No voy a dar detalles porque tampoco nos interesan, nos van a generar un sentimiento de desagrado y no es necesario en este momento. Por último, quisiera hablar del tema del dinero y de las diferencias sociales. El dinero aparece en las novelas de esta época porque en su afán de reflejar la realidad, la ficción de este momento pues tiene que presentar algo que preocupaba bastante, ¿no?, a las clases sociales del momento, que era el dinero, el tener dinero y el resolver las deudas que se iban contrayendo. La misma Emma Bovary, una vez más, aparece desesperada por conseguir dinero para saldar sus préstamos e incluso el amante de otra gran mujer, Ana Karenina, también actúa como un mezquino valorando el dinero por encima del amor.
Por otro lado, la mala distribución del dinero y las diferencias sociales que esto provoca también van a ocupar, digamos, este tema, bastante páginas de la ficción literaria. Quien posee dinero tiene poder, quien no lo posee está condenado al rechazo social y a sufrir, aparte de penuria y escaseces, sentimientos de desilusión y satisfacción y melancolía. Bien, chicos, todo esto es el resumen muy general del tema, pero yo creo que para conocer mejor los aspectos con detenimiento, con detalle, no hay nada como ver los textos que aquí se han venido citando y esto es lo que vamos a ir haciendo a partir de ahora. Vamos a ir viendo textos que ejemplifiquen cada una de las características que aquí hemos comentado, ¿de acuerdo? Y como siempre, si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, en el correo electrónico. Estoy disponible para vosotros y vosotras las 24 horas. Gracias.